Memphis porque, como le contaba antes, bueno, tuve la fortuna en realidad de ser elegido para trabajar ahí y era una firma muy prestigiosa que ganaba muchos premios, diseñaban muy bien, a mí me encantaba el diseño, pero la cosa que más me atrajo es que ellos tenían una filosofía muy bonita y es que como firma pequeña, ellos solo daban empleo a arquitectos graduados, contrario a muchas firmas que en aquel tiempo tenían dibujantes. Gente que iba a una escuela, aprendía dibujo y era dibujante toda su vida. Y arquitectos también, ahí no. Ahí los arquitectos dibujaban y diseñaban, pero lo que me encantaba era que ellos distribuían los proyectos según la experiencia de los arquitectos. Los mejores proyectos los hacía uno de los socios, Francis Gassner, que murió muy joven, dicho sea de paso, que era un diseñador muy reconocido. Los mejores proyectos, la escuela de medicina de la Universidad de Tennessee, lo que fuera, el museo de no sé dónde, eso lo diseñaba Francis. Y luego habían unos arquitectos asociados de diferentes experiencias y edades, y conforme eso iban distribuyendo los proyectos. Entonces, cuando yo llegué, yo era el arquitecto más joven, yo llegué ahí en noviembre del 73 y yo me había graduado en junio del 73, ¿verdad? Y claro, llegué en parte porque ya yo tenía esos 7 años, 8 años de experiencia, ¿verdad? Pero a mí me dieron a diseñar 2 proyectos pequeños. Me dieron a diseñar un estadio de tenis de 6 canchas y un estadio de pista y campo para la Universidad de Alabama en Tuscaloosa. Y si bien uno de los socios era el encargado del proyecto y el que tenía las relaciones directas con los clientes, pero era un arquitecto con mucha experiencia de arquitectura deportiva. Y él se sentaba conmigo y en realidad lo que hacía era darme clases, me dejaba diseñar a mí. Entonces una experiencia completamente diferente a la de Nueva York. Evidentemente Memphis, aunque era una ciudad de 1 millón de habitantes en aquel tiempo, era una ciudad muy provincial también, era muy diferente a Nueva York, ¿no es cierto? Entonces la forma de ser de la gente en el sur de Estados Unidos, muy diferente a la... Pero mucho más grande que San José. Enorme. Para entonces tenía 1 millón y San José tendría 300,000 personas o algo así en aquellos años. Entonces, bueno, eso me estimuló muchísimo y todo el año y pico, casi 2 años que estuve en Gassner Nathan Brown, se llamaba la firma, pues yo estuve a cargo de proyectos de diseño y tuve una cosa muy bonita que me pasó, es que la primera vez que tuve que ir a Tuscaloosa a reunirme con los personeros de la universidad para verlo del proyecto, yo iba con Brown, el socio de la firma, que me acompañó. Pero de ahí en adelante él me dijo, no, de aquí en adelante usted va solo. Usted agarra el avión y se va a Birmingham, ahí usted se baja y alquila un carro y se reúne con la gente allá en Tuscaloosa. Entonces yo muy joven tuve la oportunidad de diseñar esos 2 estadios, no solo diseñarlos, hacer planos constructivos, hacer especificaciones, y ya sí no logré ver el proceso de construcción porque hacia mediados del 74, si mal no recuerdo, tal vez antes, pero tal vez fue la primera gran crisis del petróleo y esto empezó a afectar desde luego a las firmas de arquitectos. Entonces esta firma empezó a echar gente, a decirles a algunos de los arquitectos, mire, mejor busquen vida en otro lado porque no tenemos suficiente trabajo. Conmigo fueron muy buena gente porque como ellos me habían traído de Nueva York, ellos me llamaron y me dijeron, bueno, mire, usted no se preocupe. Con consideración. Sí, exactamente, me trataron muy bien, a usted no lo vamos a quitar, pero fíjese que nosotros no le podemos garantizar más de 6 o 7 meses, es decir, si usted quiere se queda, pero es un riesgo. Entonces yo dije, bueno, esta es mi oportunidad para regresar a Costa Rica. Y hice mis contactos, ya yo había venido aquí, había trabajado 1 mes antes de que, cuando me entrevistaron en Nueva York, ellos no pudieron decidir en ese momento porque tenían que entrevistar a otra gente y ya yo tenía trabajo aquí en DIPSA, ¿sí? Entonces, bueno, me dijeron, véngase a Memphis, yo volaba por decir algo así un martes, entonces me dice, ¿por qué no se viene para Memphis el lunes? Lo entrevistamos, etcétera, y ahí usted conoce a mis socios y bueno, y vemos si le podemos decir sí o no. Bueno, entonces fui a Memphis
y todavía no podían decirme que sí porque tenían que hablar con otros arquitectos que habían entrevistado. Yo me vine para Costa Rica, trabajé un mes en DIPSA con don Carlos Escalante, que en paz descanse. Carlos Escalante, en ese momento está Carlos Escalante en su vida. ¿Qué significó él en su vida? ¿Qué significó volver al país? Bueno, trabajé un mes y me fui a Memphis. Cuando vino el tema ese de la crisis del petróleo, yo decidí regresar a Costa Rica. Carlos me volvió a dar trabajo, pero yo decidí irme a trabajar a otra firma de arquitectos en la que estuve muy poco tiempo, y de ahí pasé a la Dirección General de Aviación Civil. Pero cuando renuncié de Aviación Civil... ¿Cuánto estuvo en Aviación Civil? Estuve como 3 años y medio, durante los últimos 3 años o 3 años y medio del gobierno de Daniel Oduber. Sí. ¿Y qué significó esa experiencia? Bueno, es muy importante porque igual estaba muy joven, ¿verdad? Yo entré ahí en el 70 y... bueno, regresé definitivamente aquí en diciembre o enero, tal vez más bien, digamos, enero de 1975, y en ese año me incorporé al colegio, ¿verdad? Hice el examen de incorporación porque Sí. los que estudiamos fuera tenemos que hacer un examen, unos meses después me dieron trabajo en la Dirección General de Aviación Civil. Yo tenía en el año 75 26 años de edad, sí, nací en 49. Y bueno, al principio me dieron un montón de proyectitos pequeños de remodelaciones y ampliaciones, pero pronto me pidieron que diseñara un edificio muy grande, que era las salas de abordaje, un edificio grande como de 15.000 metros cuadrados, 350 metros de largo. ¿Del aeropuerto? Del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, sí. Eran 6 salas de abordaje con tiendas de limas, de libres de impuestos, cafetería, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo diseñé, imagínense, ese edificio era el diseñar un aeropuerto o partes de un aeropuerto es muy complejo. Los proyectos más complejos son los hospitales y los aeropuertos. Yo era súper joven, nunca había diseñado un aeropuerto. Entonces, cuando me dijeron diseña esto, yo les dije, mire, vean, yo tengo que reconocer y tengo que decirles que yo soy muy joven, necesito ayuda. Entonces me empezaron a mandar a ver aeropuertos, pero me mandaban a ver aeropuertos gigantes, el de San Francisco, el de Los Ángeles, el de México, el de Miami, en lugar de mandarme a ver aeropuertos de la escala del Santa María en los años 75. En América Latina. Sí. Entonces, bueno, los vi, aprendí muchísimo, sí, y volví y les insistí, no, mire, yo necesito que ustedes consigan algún experto que se siente conmigo y me dé unas clasecitas. Entonces hablaron a la FAA, la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, y mandaron un arquitecto que se sentó conmigo varios días, tal vez un par de semanas, y aprendí muchísimo con él, y de ahí fue que surgió el diseño de las salas de abordaje. Aprendí muchísimo porque hice el anteproyecto, hice los planos, yo conformé una oficina de arquitectura que se llegó a convertir en departamento de arquitectura de la Dirección General de Aviación Civil, y llegué a tener 20 personas trabajando conmigo en la oficina y como 80 en construcción, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí pues, maduré, aprendí, eventualmente renuncié y antes de eso... ¿Por qué renunció? Por una cuestión realmente muy particular. Renuncié cuando se estaba terminando el edificio porque cambió el gobierno, ¿verdad? Vino Carazo. Vino Carazo. Entonces quitaron al director general de Aviación Civil y cambió la gente que estaba en el Consejo Técnico de Aviación Civil. Y el nuevo director de Aviación Civil era un ingeniero civil con quien nunca, no nos llevábamos bien. Sí, no hubo química. No hubo química. Y un buen día este señor decidió decirle a un empleado, a un empleado que trabaja conmigo, pues de Aviación Civil, ¿verdad? Lo mandó a no sé dónde, y yo lo buscaba esa mañana por todo lado, y alguien me dijo, no, mire, es que no sé qué Meléndez, el director, lo mandó a no sé dónde. Entonces yo toqué la puerta y le dije, mire, una cosa, usted le dijo a tal persona que se fuera a hacer inspección a no sé dónde, y nadie me dijo a mí, y a mí me parece que el responsable de esta persona soy yo. Y el tipo entonces me regañó y me prohibió. A mí me hacían muchas entrevistas a los periódicos. Lo primero que hizo fue, prohíbo que usted dé entrevistas a la prensa. Entonces ahí mismo yo le dije, renuncio. Entonces me fui a Aviación Civil, ¿verdad? Ya yo tenía un pequeño estudio de arquitectura,
Y bueno, me fui a mi estudio ya a tiempo completo, pero un En día... el año 78, 79, eso fue, por ahí. eso fue 78, Sí, sí, 78. Ya yo había empezado a dar clases en la Huaca, cuando la Huaca abrió La Huaca empezó en el en 76, 76, sí. creo. Sí. Yo había diseñado la casa de un artista que De aquí. fundó, sí, que fundó el Colegio de Artes Plásticas de la Huaca. Entonces ¿Quién es? ya murió, Wilber Villegas. Sí, Wilber Villegas. Don Wilber Villegas. Entonces Wilber, que le gustó mi diseño y mi discurso, me dijo, hombre, me gustaría que vinieras a enseñar diseño a la escuela de... Y por cierto, ahí fueron alumnos míos Luis Fernando Quirós y Tarzán Villalobos. Son dos artistas muy reconocidos. Sí, claro que sí. Fueron alumnos míos. Pero pronto me invitaron a dar clases en el Studium Generale de la UAC. Ahí fue que nos conocimos, ¿verdad? Con Gustavo. Con Gustavo, sí, Sí. sí. Y entonces, bueno, entonces yo trabajaba en aviación civil y daba clases, ¿sí? Hasta el Y 78. renuncia en el 78. Y ahí se Renuncio en el queda 78, ya sí, en el ejercicio liberal, digamos. exactamente. Pero como yo daba clases en el estudio, mi don Carlos Escalante había sido uno de los fundadores del estudio y además nos conocíamos y teníamos muy buena relación, un día me lo encuentro en los pasillos y me dice, Álvaro, dígame una cosa, ¿usted en qué está? Y le digo, bueno, estoy en mi estudio. Me dice, mira que es que en DIPSA estamos hasta aquí de trabajo, hay un proyectito al que no le hemos podido entrar, ¿usted no querría venir y hablar conmigo? Claro, con mucho gusto. Voy y el proyectito del Omni, el centro Omni en el centro de San José. No le podían entrar a este proyecto porque estaban ocupadísimos. Y entonces era un proyecto, imagínense, de 9 pisos, de 15.000 metros cuadrados en el centro de San José, donde estaba la Nación antes, ¿verdad? Ya Jorge Borbón había construido el edificio de la esquina, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, me dan a diseñar el Omni y bueno, empecé y trabajaba con Carlos, pero estaba saliendo un arroz con mango y entonces un buen día yo dije, no, yo me voy a sentar a pensar esto solito, voy a ver qué planteo y entonces me diseño este proyecto con este atrio enorme, con estereoespaciales que aquí no se conocían, y color y un montón de cosas. Y un buen día llega Carlos Escalante muy apurado y me dice, hombre Álvaro, deme el rollo del Omni que tengo a los clientes ahí arriba. Le doy yo el rollo, Carlos no había visto el diseño y yo me quedé ahí abajo pues asustadísimo. Yo dije, seguro me van a cortar el rabo. En efecto, unos minutos después suena el teléfono de mi oficina, Carlos Escalante. Álvaro, sí, puedes subir a la sala juntas. Que acabo de desarrollar estos planos y no conozco el proyecto, no se lo puedo explicar a los clientes. Con mucho gusto, Carlos. Subo y están ahí los Vandelat y Jiménez, los tres. Ricardo Olmo Jiménez, Rodrigo Vandelat y Víctor Acón. Sí, los fundadores. Los fundadores. Y les explico el proyecto y les encanta el proyecto. Entonces ya pasé el susto y saliendo de la reunión, Carlos me dijo, mire Álvaro, de ahora en adelante hágase usted cargo del proyecto, usted solo, tranquilo, ¿verdad? Entonces me dio un apoyo increíble, don Carlos.